conozco muy pocas personas que en cierto modo acepten que se equivocaron en lo que estaban diciendo o que no sepan de lo que están hablando y tienden a hablar más de la cuenta. Estamos en una etapa de la vida totalmente distinta, ¿verdad? Ha cambiado la generación. Estamos más sensibles. ¿Por qué? Porque cuando usted realmente está conectada con la experiencia que usted viene a vivir acá, tanto física como mental como espiritual, usted comprende que cada ser humano tiene que vivir un proceso y tiene que vivir experiencias. Cada cabeza es un mundo, dicen por ahí. Es por esto que la ciencia siempre está investigando con el fin de descubrir esas conexiones que crean el gran universo que es nuestra mente. Ella es Giovanna Betancourt, abogada y una super life coach. Y ella es Génesis Vargas, una artista espectacular, creativa y madre. Somos dos amigas que, motivadas con nuestro deseo de crecer en conjunto, crear comunidad y acompañar mujeres en sus procesos, buscando siempre ese más, Creamos este espacio para poder conversar sin filtros y aprender cómo funciona nuestra mente. poner en práctica herramientas de crecimiento personal y así potenciar nuestras capacidades. Esto es Vamos a Marte. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Génesis Vargas. Daniel Vélez. Y yo, Giovanna Betancourt, y esto es Vamos a Marte. Bienvenido nuevamente a un nuevo episodio y hoy vengo con una pregunta muy interesante que digamos que me ha causado algo de incomodidad mental. Muchas veces siento que tenemos mucho temor al significado real de las palabras y siento que esto puede crear que la comunicación no sea tan asertiva o tan efectiva cuando estamos hablando con las demás personas. Y yo quiero que ustedes me digan qué opinan al respecto. A ver, pero por ejemplo, ¿qué palabra? Denos un ejemplo así como más específico. Mm, Oye, no sé qué palabra podemos usar en este momento, pero digamos disciplina. Ok, La palabra disciplina es algo que muchas personas sentimos como que nos da choque porque es algo que vemos que muchas personas ven como que, sí, disciplina, y se dan azotes en la espalda para cumplir las cosas. Y en realidad no, o sea, esa es una de las cosas que también he aprendido, que la disciplina puede ser divertida, pero en cierto modo nos causa como un choque al escucharla como la primera vez. Siento que muchas claro. personas piensan que es como el régimen militar, que ja, 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 cuando piensan en disciplina. Entonces, como un ejemplo para ustedes, ¿qué opinan al respecto? ¿Sabe Totalmente. que, por ejemplo, yo he hecho un ejercicio desde hace un tiempo para acá, que es cuando tengo como una cierta diferencia con respecto al significado de algo o de la perspectiva de cómo yo estoy viendo algo? Yo he optado por preguntar a la persona qué es lo que realmente siente que significa. Y digo lo que realmente siente porque es que una cosa es lo que realmente es y otra cosa es lo que usted siente que es este lapicero, Dani siente que es este lapicero o yo. Entonces, como que hay conceptos de palabras que las vemos de una manera diferente, ya sea por nuestra perspectiva y nuestras experiencias o ya sea porque la sociedad también las ha puesto así. Entonces, por ejemplo, ese tema de disciplina. Otra palabra que yo podría poner aquí sobre la mesa es el compromiso. El compromiso para las personas es Totalmente. algo como que, uy, no, yo no quiero compromiso. Y eso lo he escuchado muchísimo. A mí no me gustan los compromisos, yo no me quiero comprometer. Otra es la responsabilidad. Yo no quiero responsabilidades. Eso en distintas cosas, en trabajos, en la vida diaria. Entonces, a ver, si hablamos, por ejemplo, para tener una buena comunicación asertiva, ¿qué es tener una buena comunicación asertiva? Poder decir y expresar las ideas de una forma clara y respetuosa con la otra persona. Ese es el significado real de comunicación asertiva. Entonces, cuando estamos teniendo conversaciones con otras personas, muchas veces, por eso es verdad, hay miedo con respecto al significado de las palabras o sencillamente hay una tergiversación de lo que es el significado real de la palabra. Que hay demasiadas palabras que en el diccionario de la Real Academia Española significan algo, pero en la vida real las personas lo toman de una manera diferente, como por ejemplo, cuando se habla de que se es ignorante en algo. ¿Cuántas veces no han escuchado o en dado caso ustedes, si les ha pasado que alguien les ha dicho que son ignorantes o que ustedes le han dicho a otra persona, cuántas veces no han visto ustedes
de primera mano o hacia otros que esa palabra genere una incomodidad o Una como ofensa, la una gente simplemente ofensa. se ofende. Total. Se ofende con Ujú. decirle y que otra persona le haga saber, mire, usted es un ignorante. Es que se le agrega mucha emocionalidad a las palabras. Claro, es el Y, tonito, como uno dice. A veces es el ajá, tonito, pero tenemos que partir también de algo y es que vivimos en una sociedad tan diversa que lo que significa para ustedes algo, para nosotros no, ¿verdad? Entonces, ustedes usan unas palabras que son normales, ¿cierto? Pero que uno dice, wow, en mi país esto no significa así. Entonces, mira que también es una barrera entre países cultural, o sea, o sea, la comunicación es una cosa impresionante. Claro, pero ¿verdad? entonces es como que realmente debemos enfocarnos es en cómo sentimos o lo que para nosotros es la palabra o realmente el significado real, porque volvemos a ese tema de ignorante. O sea, supongamos que para los venezolanos, y pues sí, sí pasa así, para los venezolanos ser ignorante es una ofensa. Y si usted le dice a Ujú. una Ujú. persona así, está demasiado mal. Pero entonces es... Ajá, entonces me quedo con que, bueno, como usted cree que eso es esto, entonces yo le creo y eso es esto, pero realmente el significado real es otro. Entonces, como que hasta qué punto también uno puede aceptar o no el significado que tenga esa persona en su cabeza. Ujú. No, No, yo digo que es como reeducarnos, pensaría yo. Reeducarnos a ir, mirar qué significa y poder uno como que socialmente ya está establecido esto. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esas cosas que, como dice Dani, no tengo que recibirlas porque el otro me las está diciendo? Yo quiero pensar por mí, ir, mirar y aprenderlo, por Por decirlo eso es así. que yo pienso que un buen ejercicio es ese, o sea, preguntarle a la persona. Si, por ejemplo, yo estoy hablando con Génesis y le digo, no, Génesis, es que realmente usted es ignorante en el tema. Y entonces ella se empieza a ofender y así y tal. Y entonces yo, hay un buen ejercicio para como que volver al centro de lo que es la conversación y que no se presente esa confrontación, es decir, ok, Génesis, pero ya va, espere, qué pena, pero para mí ignorante es esto, para usted que es ignorante porque de pronto yo estoy diciendo algo que yo me estoy guiando por esto, pero usted lo está creyendo que es de manera diferente. Entonces, déjeme aclararle de qué forma se lo estoy diciendo yo, para que ella comprenda esa manera y al ella decirme, ok, si ella me dice, no, es que usted me está diciendo esto y esto y esto, y no coincide con lo que yo estoy queriendo decir, yo le digo, ok. Me equivoqué entonces al pensar que usted consideraba que era lo mismo, pero yo se lo estoy diciendo por esto y por esto y por esto. Entiendo que ese sea su significado, pero vamos a ir más allá, vamos a ver en el diccionario qué es lo que significa. exactamente. Es que ahí yo creo que va el tema. Yo creo que, sea la redundancia, la ignorancia de la verdad de los significados de las palabras de las personas crea en cierto modo que el ego salga en todo su mayor esplendor. Esplendor con ese. Porque es que me he dado cuenta, porque eso me pasa mucho y creo que aprendí con que cuando alguien está hablando sobre un tema y la otra persona no sabe, pero trata como de hacer saber de que sí sabe de lo que está hablando, aunque no entienda muy bien o algo, siento que muchas veces ese ego sale porque conozco muy pocas personas que en cierto modo acepten que se equivocaron en lo que estaban diciendo o que no sepan de lo que están hablando y tienden a hablar más de la cuenta. Y, y no sé, yo siento que también he limitado mi comunicación porque no tolero las personas, y creo que a lo mejor es una palabra muy fuerte decirlo, pero es que muchas veces siento que no tolero cuando una persona no es razonable. ¿Qué es para usted razonable? Vamos con O el Sí, sea, eso ejercicio que está sea en bueno. abierta, práctica. que sea abierta la comunicación, o sea, que sea un poco más crítica de ver las dos caras de la moneda. Como dices, si usted está hablando con otra persona, trate de entender el punto de vista que está hablando esa persona y que esa persona vea el mío, porque nos ha pasado muchas veces, incluso usted y yo, Giovanna, hablando que nosotras podemos estar hablando del mismo tema, pero usted está hablando del antes y yo del después, que fue lo que nos pasó el otro día, Ok, que El compartimos tiempo. las Ujú. historias que ok, estamos hablando, que estábamos hablando del tema de que muchas veces tenemos que dejar eh, que la mente, o sea, trabajar nuestra mente para que avancemos y crezcamos. Y yo en la oh, ya, siguiente ya, historia ya. hablé sobre que también hay que escuchar nuestro cuerpo, Claro. pero de la misma manera estábamos hablando del mismo resultado,
porque al escuchar nuestro cuerpo y estar presente aquí, tenemos en cuenta y estamos escuchando nuestra mente y estamos como que balanceando toda la información que nuestro cuerpo nos está dando y la estamos manejando desde acá. Pero pues yo lo vi desde otro punto de vista como Ujú. un poco más, digamos, diferente. Miren, a mí eso me Entonces, ha pasado muchísimas veces, que ujú, y en reuniones familiares incluso, que yo siento que todos tenemos en el fondo la misma opinión, pero como lo estamos viendo desde distintas vertientes, entonces se cree que se está yendo como confrontando a la otra persona, dándole ajá, la contraria. Hay personas a las que no les gusta que le lleven la contraria. ajá, Pero, a exactamente. ver, o sea, no se puede pretender que todos pensemos de la misma manera. Y como decimos, o sea, por ejemplo, yo veo esto y yo de pronto voy a dar características, pero yo me voy a basar en las características de la forma. Pero entonces usted se va a basar en las características es de cómo funciona internamente. Y Dani se va a basar en las características de los elementos que tiene externos. Y al final estamos hablando del mismo objeto. A mí me pasó una vez, ay Dios, o sea, yo recuerdo eso y precisamente es así como con temas familiares, que está, no sé si ustedes recuerdan esa historia de, o bueno, ese evento, porque es real, de Will Smith cuando tuvo esa cuestión, creo que fue en unos premios, que él Ujú. como que insultó, o le pegó, fue Sí, que le sí, pegó a otro sí. actor, algo Sí, así, se ¿sí? subió al escenario y le pegó una cachetada a Rock, se me olvidó el nombre, pero creo que es apellido Rock, ajá, pero este comediante que al parecer Ujú. eran amigos casi de toda la vida. Y entonces sucedió esa situación y tal, y recuerdo que un día estábamos en la casa y surgió ese tema y empezamos a hablar sobre ese tema y todos teníamos puntos de vista que al final eran lo mismo, eran exactamente lo mismo y como que, como lo veíamos desde puntos diferentes, como que no, yo puedo entender esta parte de él, pero yo resalto esta parte de él y así sucesivamente. Entonces, como yo resaltaba era esta parte y no esta, entonces, ¡pum!, se crea el choque y se cree que es que, no, que es que se está confrontando, que no se piensa lo mismo y muchas veces, esto, bueno, esto es una bobada, pero muchas veces eso se da con temas que son de gran importancia y se crean conflictos totalmente innecesarios en una familia, en una pareja o en amistades por diferencias que realmente no son diferencias, o bueno, en caso de que lo sean, simplemente basta con una comunicación más clara de lo que cada uno quiere decir. Porque creo que lo hablábamos el otro día también en el tema de parejas. Cuando usted dice, por ejemplo, que Dani diga, que le diga a su esposo, no, es que yo siento que tú nunca me ayudas. Y entonces él diga, ¿cómo que nunca? Si yo siempre me levanto y hago el desayuno y hago esto y hago aquello, ¿cómo que nunca? Entonces es como pensar en que esta persona se está yendo a la acción de lo que está haciendo y ella simplemente está hablando desde su sentir. Ella siente eso, ok, Exactamente, ahí ¿por es qué lo donde está el siente? punto. Creo que Ujú. muchas veces cuando Entonces, embarcamos una conversación, las emociones, o sea, no tiene que, ay, es muy complicado, pero la emoción que en ese momento esa persona está percibiendo, creo que puede delimitar demasiado el tono de la conversación que uno va a tener. totalmente. O sea, entonces ahí la pregunta sería, ¿es comunicación o es emoción? O sea, Mm, Ok, ¿es como comunicación o es como yo expreso lo que estoy sintiendo? pero ¿saben qué pasa también a veces? Que uno cuando las personas no estamos acostumbradas a hacer preguntas y eso es uno de los cuatro acuerdos, ¿no? O sea, como que usar bien mm, sus palabras y, o sea, realmente cuando hay una diferencia o algo así, hacer las preguntas que se tengan que hacer para entender, ¿sí? ¿Qué es lo que está queriendo? Pero nosotros estamos tan acostumbrados a que todo se basa en suposiciones y entonces asumimos que la otra persona tiene que comprender las cosas como yo las estoy ujú. diciendo o como yo las estoy sintiendo. Entonces, como que cuando se hacen preguntas para aclarar, también se puede tomar mal por la otra persona, como que le fastidia de pronto que haga las preguntas y yo, bueno, pero si yo no quiero suponer y yo quiero decir esto, o sea, y quiero preguntar, ¿cómo no voy a preguntar? O sea, si de eso se trata de que nos podamos comprender, ¿no? Es que muchas veces cuando hablamos siento que estamos más preparados para comentar y de una vez decir lo que estamos pensando más que escuchar a la otra persona. Predispuestos. Porque la conversación no se va al hecho de realmente
escuchar a la otra persona y Ujú, comprender lo que está diciendo, sino sencillamente reaccionar. Y por eso, no sé, ujú. me imagino que a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que muchas veces ni siquiera la persona ha terminado de hablar y ya uno está respondiendo. Y, o sea, ni siquiera ha terminado de dar la idea. A mí me pasa mucho con mi esposo. Igual. Yo me emociono tanto hablando con él que de repente él no terminó de hablar. Y yo, pero es que mira, y me dice, espérate que no he terminado de hablar. Y yo, Mm. entonces ya al final cuando termina de hablar es algo totalmente a lo que yo tenía pensado aquí que él estaba diciendo. Entonces yo como que, y ya me callo y dije, ah, no, eso no tiene nada que ver con lo que iba a ¿Qué decir. ibas a decir? Ah, no, nada. Se me olvidó. Sí, A mí también me ha to- pasado con mi esposo así, tal cual, o ya sea porque yo soy la que responda o a veces él es el que responde. Entonces yo digo, pero ya va, déjame terminar de expresar lo que estoy Ah, diciendo. O literal, sea, literal. ya va, porque no tiene nada que ver con eso. O por ejemplo, tiene que ver, pero no lo estoy diciendo para llegar a ese punto, sino es para llegar a otro punto totalmente diferente, entendiendo que ya sé lo que lo que me estás queriendo decir y estoy de acuerdo con ese punto, pero quiero llegar es a otro y necesito este previo para eso. Exacto, literal. Toca ir como paso a paso, ¿verdad? Uy, como para Sí, poder extender una total. idea. Ey, voy, calma. Es esto, esto, esto. A mí también es, pero, ¿qué me quieres decir? Yo, ya va, ya. Ay, Dios. uno es muy Porque a afanado muchas veces, veces. O Sí. sea, uno, sí, yo no sé si es como que la energía de la conversación, pero yo a veces me emociono, o sea, yo sé que yo me emociono más de la cuenta muchas veces y mis reacciones son, ¡ah! de verdad, no, no creo, no Sí, creo. bueno, no, cuando yo me emociono Su muchísimo por algo, sarcasmo. no, o sea, de pana que yo lo acepto y yo me río de eso y hay veces que me arrecho y me río al mismo tiempo. Mm. Pero de verdad que, y yo soy como un niño, en ese aspecto yo soy como un niño en todo, o sea, no solamente hablando, sino en todo. Y me pongo nerviosa, y me pongo torpe, y es como, ¡ay, qué emoción que es! Mm. No, o no les ha pasado, bueno, a mí me ha pasado que me están contando algo que sucedió que yo quería saber o algo. Y yo estoy esperando que me diga. Y yo como que mentalmente le pongo ese para que se mueva. A mí me pasa Bueno, con mi esposo es súper descriptivo, entonces él es, ay, entonces entré a la puerta, abrí la puerta, entré, ta, 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 y yo, Ajá. yeah, oh my God, Ah, eso es bueno, una cosa bueno, impresionante. a mí me pasa al contrario, a mi esposo yo estoy hablando y yo le estoy contando algo y a veces de pronto, bueno, pero al grano. Y yo, ya va, pero es que yo necesito esto previo porque esto te va a dar la explicación de lo que viene. Y él, no, 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 al grano, es que viene echa el sí, cuento casi que desde que se a mí levantó. totalmente. Siento que, bueno, eso ya es cuestión de cada quien, pero hay Mm, unas personas que a mí me pasa bien con lo que le pasa a su esposo, mm. porque el mío es súper detallista y pone en contexto cada detalle para que uno ponga en cuenta y Sí. se imagine exactamente lo que él está tratando de explicarme. Pero uno le da, como dice Dani, forward, 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 en español, lo siento, adelantar, adelantar, adelantar Adelantar. Ujú. para que pase más rápido y llegar al final. Pero, y siento que mucho de eso es esto, porque por lo Oh, menos hoy en día, o sea, en WhatsApp uno ya puede adelantar las notas de voz y yo soy una de las personas que lo pone en 1.5 y casi 2 porque yo, Mm, a ver, ajá, y así, igual, y Instagram y TikTok, o sea, uno va pasando así y uno ni siquiera termina de procesar lo que ya empezó, lo que está viendo arriba cuando ya empezó a ver algo nuevo. Y siento que sí. mucho de la tecnología nos ha hecho como que ese yo creo que está mal, porque siento que de verdad no entiendo por qué tenemos tanto afán hoy en día con todo. O sea, es que siento que es con todo. Yo Y, creo y, que eso es un y no ejercicio sé. que podemos hacer. O sea, un Mm, ejercicio que deberíamos hacer en la vida diaria, de como que tener esa paciencia de poder tolerar tener una conversación real con una persona, porque en una conversación real usted no tiene el 1.5 ni el 2. total. A mí no me gusta usar esas opciones en WhatsApp simplemente porque no me gusta cómo se escucha. Esa vocecita así de muñequito no me gusta. Pero sí, por ejemplo, me he cachado en Instagram que a veces yo sé que son contenidos chéveres y tal, pero
como que cuando se ve que está largo, ya lo quito y lo dejo de ver. Y entonces realmente eso es algo que va haciendo que uno siempre esté yendo acelerado. Y yo recuerdo mucho cuando yo estaba estudiando la programación neurolingüística, un día estábamos hablando de las personas que normalmente van aceleradas en la vida. Y yo me acuerdo que mi máster era muy, muy duro con las palabras a veces, o sea, como que no muy duro, sino que era como muy directo. Entonces él decía que las personas que viven aceleradas están aceleradas por llegar a la muerte. Oh Porque my es God. como que, ¿por qué quieren vivir tan aceleradamente? Es como que Ujú. quieren adelantarse a cada proceso de la vida, a cada segundo que uno debería como vivirlo con total presencia. Pero cuando vamos en ese acelere de que todo lo quiero rápido y que esto pase y pase y pase y que en las conversaciones también sea así, entonces es como que yo quiero estar como que en modo rápido en mi vida. Y pues al final sabemos que en el transcurso de nuestra vida vamos a tener un final. Entonces, ¿por qué queremos llegar a ese final? Entonces, Bueno, hay una eso tiene mucho película sentido. Total. de Click, se llama. Es Oh, de, sí. esa La de película Adam es un Sandler. ejemplo, ajá, esa, es una película súper buenísima como ejemplo de eso, porque si vivimos en ese constante acelerar, 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 nos perdemos en muchas cosas. O sea, Ajá. es que cómico, me da risa, me puse hasta, cuando dijo ahorita lo que acaba de decir, de que queremos llegar a la muerte, me pusieron los pelos de punta, porque en realidad esa es una de las cosas que son mis propósitos de este año. O Llegar a la sea, muerte. Oh no, my God. bajarle, Ah, ok. bajar, Era un poquito de suspenso. no, bajarle las revoluciones y dejar de acelerarme tanto por las cosas. Y de verdad que ha sido un cambio mental de una manera que me disfruto muchísimo más las cosas. Mi paciencia hoy en día siento que ha estado a un nivel que, no sé, como 1000% mejor que antes. Por eso mismo. Y es que, y cuando siento que estoy otra vez pensando en eso, digo, bájele. Y ya incluso me creo en mi mente como que esas cosas, ok, ¿usted por qué está haciendo esto? ¿Para qué necesita esto? Y eso me ayuda como que, ¿saben? Es súper, dale. Incluso con lo que estábamos hablando de las palabras, he tratado hoy en día por esa misma emoción que me da al conversar, de tomarme el tiempo de hacerme esas preguntas de que, a ver, ¿soy realmente sabiendo en el momento lo que estoy diciendo? Pe- He sido más consciente y eso ya me tiene como que, yes, de Claro. parar, ¿sabes? De parar y darme ese tiempo, de hacerme esas preguntas y ser realmente crítica. Justamente estoy escuchando un libro que es cómo enseñar a los hijos a ser críticos, a pensar como Ujú. críticos. Me Ujú. Y eso también encanta. me ha... A mí, cuando pensado. era cuando era jovencita, me pasó una experiencia eh, de que viví una situación de esas cotidianas, una bobadita. Y a veces uno, bueno, ve más grande las cosas, ¿verdad? En ese momento, en resumidas cuentas, alguien me regaló una areta. Un chico que, un celador me regaló unas areticas. Así, yo trabajaba repartiendo publicidad, pues, puerta a puerta, y no sé, el señor le dio por darme unas areticas. ¿No? Pues a mí, llegué a mi casa, le conté a una tía, y mi tía comunicó todo eso. Pero en mi casa eso se veía como burla, o sea, como, perdón, como mal, pues como que alguien te está regalando algo, quiere algo a cambio, no se le reciben cosas extrañas, bueno. Entonces ese día yo trabajaba en el restaurante con ellos también y yo les dije, Ave María, qué comunicativa, está como el Q. El Q era un periódico que existía en ese entonces, pero era de esos amarillistas, que ella se sintió tan mal que a mí una tía me dijo, es mejor callar que locamente hablar. Y desde ahí yo empecé, no voy a decir que tuve un cambio radical, pero sí como que empecé a mirar que a veces como que es unas aretas, algo que regaló a alguien, pues lo tenía ahí, vio a la muchacha, no sé por qué, qué le habrá movido, qué le habrá dado, se la regaló y ya. Una simple acción que hizo un ser humano. Pero juzgar, o sea, como llevar a otros niveles a veces con la comunicación,
es súper importante. Por eso, como dice Génesis, poder tener esa conciencia de decir, yo ya lo estoy observando, yo ya lo estoy mirando, yo ya, es súper importante. Me miro y te miro. Si yo me veo, te veo. Para mí Sí, es, hay otro tema que, o sea, que me recordó eso, que uno pues también debe como hacer una reflexión con eso. Y es que a veces hay cosas de pronto en las que uno es mejor como que dejarlo hasta ahí, porque son cosas que uno no tiene el control sobre la otra persona, sobre lo que la otra persona piense, diga o haga, haga. ¿verdad? Sin embargo, cuando se está teniendo una conversación, y eso es un tema que yo he hablado mucho con mi esposo, cuando usted está reunido en un sitio y están teniendo una conversación, es como que, ok, todos deberían tener derecho de incluirse en la conversación y dar su punto de vista. Yo soy partidaria de que sí, sin embargo, ese punto de vista yo considero que debe darse con respeto, ¿sí? Como que cuidando ciertas cosas, entendiendo que la vida de la otra persona y en su mente hay otra cosa totalmente diferente y que no vamos a conseguir que piensen igual. Pero también puedo reconocer que en algunos momentos yo digo, y no, mejor no, porque es que si digo esto, entonces puedo estar ofendiendo a la otra persona. Pero entonces, Mm, ¿hasta qué punto entonces uno no puede expresarse y no puede decir lo que piensa por estar velando que la otra persona no lo tome a mal o no se ofenda, cuando sabemos igual que no se está diciendo nada negativo, sino que simplemente se está dando una opinión? O sea, por ejemplo, estamos nosotras tres aquí, estamos hablando y entonces Génesis dice, no, es que yo quiero vender mis pinturas y yo le digo, pero es que tiene que publicarlas, chama, si no las publica, entonces ¿cómo las va a vender? Tiene que hacerlo y tal, y de pronto ella toca algo de su fibra, de que ella no lo ha hecho por algo que ella tenga mental y ella se sienta ofendida. Entonces es como que yo ujú. digo, bueno, yo le estoy dando una opinión según lo que yo considero que le puede servir. Entonces, ¿tengo derecho a hacerlo o no tengo derecho a hacerlo solo por pensar que eso la puede ofender del por qué no la ha hecho? Entonces, ¿hasta qué punto uno tiene derecho o libertad de expresarse o no? Yo creo que la libertad la tenemos totalmente, simplemente es saber decir las cosas. Usted diplomáticamente puede decirle lo que usted quiera a las personas, diplomáticamente estamos hablando, ¿verdad? Porque no es lo mismo yo llegar a decirle, ay, pero es que vea que usted es tan chismosa, a yo llegar a decir, yo pienso, o yo miro, o yo observo esta situación, y puede ser de esta manera. No se va a sentir, o sea, yo digo que a veces lo que nos ha fallado es que, como decía ahorita Génesis, hablamos y ¡pum! Con la emoción, como, "Ay, es que a mí yo siento esto", y porque también cuando nosotros hablamos y comunicamos estamos diciendo lo que tenemos dentro. Y no solamente dentro en Daniela 30 años, no, Daniela 10 años, Daniela, o sea, estaba hablando todo mi ser, ¿verdad? Con esa conexión que tengo con el vocabulario desde hace tantos años. Entonces yo digo que todos tenemos la libertad de decir todo, simplemente saber decir. No es que me voy a cuidar, "Ay, no, es que no puedo decir esto, pues no, yo lo puedo decir, pero Yo siento que saber hoy en día vivimos así. decirlo. Yo siento que hoy en día, no sé, las generaciones que vienen detrás de nosotros tienen una sensibilidad para todo, o sea, no se le puede decir nada, ni lo más bonito que se le pueda decir porque de una vez lo sacan de contexto y incluso yo creo que hoy en día también he limitado mis amistades por eso, porque es que yo no sé, a lo mejor soy yo la que piensa de esa manera, pero es que siento que muchas personas se han sensibilizado, se dice Sensibilizado. Sensibilizado. así, sensibilizado más de lo que uno antes las conocía. Claro. Y cualquier cosa que uno hace o diga de una vez se ofenden como si fuese. Entonces, yo digo que en ese caso uno tiene que ser súper perceptivo de cómo va la conversación. Si usted siente que aunque usted tiene un nivel, digamos, político, racional con alguien y de ahí, o sea, como que la conversación no está fluyendo, uno dice, sí, bueno, como que cortarla ahí, decir, bueno, buscar la manera Total. de cortar la conversación y decir, ¿sabe qué? Bueno, genial, qué cool poder conocer diferentes aspectos de vista Total. y dejarlo ahí. Entender las señales, o sea, cuando ya yo veo que hasta ahí, Es que no hasta podemos aquí. esperar que todo el mundo como que tenga esa apertura de asumir
las opiniones de las demás personas. Hay momentos en los Ujú. que no. Y sí, obviamente es cierto, hay mucha sensibilidad hoy día. Sin embargo, también hay otras cosas que yo, por ejemplo, que es algo que yo siempre les digo, el tema del vocabulario. Vamos a estar claros, o sea, nosotros crecimos también de una manera en la que el vocabulario no era usado correctamente para todo y las palabras tienen mucho poder y no lo sabemos. O mejor dicho, no nos hemos dado cuenta. Nosotras que estamos como que en este medio ahorita, podemos analizar y entender cómo puede afectar una palabra a una persona o a un niño o a un adolescente. Pero muchas veces igual se nos olvida, porque las tenemos tan incluidas en nuestro sistema que las decimos así por así. Entonces, eso crea un efecto inconsciente también en la persona y la persona se lo cree. Entonces, Ujú. es un trabajo bastante fuerte en el hecho tanto de quien lo dice como de quien lo recibe, porque si esa persona está abierta a que, ok, me puede decir lo que quiera, pero yo no lo voy a incluir en mi sistema porque yo sé que esto no es así, está bien, pero no todos tienen eso. Y por ejemplo, cuando se trata de niños, los niños captan absolutamente todo lo que estén diciendo, así Oh my ni God, siquiera estén demasiado. viéndolo. O sea, puede que usted esté cocinando y esté hablando conmigo y los niños están por ahí rondando y no están con usted y no están hablando con usted, pero usted está dando una idea de vida que ellos están escuchando de forma inconsciente y que la Totalmente. van a Totalmente. incluir. No, y por ejemplo, Génesis tocó algo que me lleva a otra reflexión o a otra pregunta. Estamos en una etapa de la vida totalmente distinta, ¿verdad? Ha cambiado la generación. Estamos más sensibles. ¿Por qué? ¿Será que la sensibilidad va conectada con la conexión, con el despertar, con la conciencia? La pues ella dice, estamos más sensibles. Eso es de pensar, no. Porque eso no, antes no. O sea, yo me acuerdo que antes era, vaya mocoso para allá y uno, Porque yo esa creo era la que, forma de bueno, se me acaba de venir a la mente, sin razonarlo mucho, creo que esa sensibilidad también tiene que ver con esa conexión de uno como ser espiritual, porque anteriormente en el proceso de evolución del ser humano, hablemos desde los cavernícolas, o sea, ¿qué les importaba? Simplemente alimentarse y sobrevivir y ya. Y así sucesivamente, pues ha ido de generación en generación en el que como que la parte física nada más es lo importante y el subsistir. El que me alimento, me visto, o antes ni siquiera me visto, sino que simplemente me alimento, trabajo y ya. Entonces, sí, entonces es como que ya hoy día, cuando empezamos a analizar que hay otra, hay algo más allá, que hay una conexión con uno mismo, con el universo, que hay una conexión de realmente qué es lo que siento, qué es lo que pienso, qué es lo que quiero, como que eso crea más sensibilidad con uno y con el otro, teniendo empatía con las otras personas con respecto a lo que viven y sus propias experiencias. Yo opino Pero lo sin contrario. embargo, yo siento Sí, que debe haber cuéntanos. un equilibrio entre todo. Yo creo que es el exceso de sobreprotección que hay hoy en día con todo. Yo siento que digamos que nuestros padres y abuelos tuvieron una crianza muy, como lo dice ella, como que sobrevivieron muchísimo y aprendieron de sus acciones y de los errores que tuvieron. Pero las siguientes generaciones dicen, ay, no, es que yo le voy a evitar este sufrir a mi hijo y entonces yo voy a tratar de evitarle que pase por eso. Y siento que al evitar y proteger a los hijos de cosas naturales de la vida, hace que reaccionen de manera, no sé si sobreexagerada es una manera correcta o como que los afecte el miedo, la tristeza, como que las emociones no las manejan de manera correcta, podría decirse, no sé, o sea, es como que un exceso de emoción a cosas naturales de la vida. Así lo veo yo. Lo que pasa es Y, que ahí usted y está tocando un tema que yo creo que nos da pies para ir hacia otra vertiente de la situación, porque lo que usted dice es verdad, pero yo creo que cuando sucede eso, no hay una verdadera conciencia de lo que es la experiencia que uno viene a vivir aquí, sino es una tergiversación de esa parte.
Porque cuando usted realmente está conectada con la experiencia que usted viene a vivir acá, tanto física como mental como espiritual, usted comprende que cada ser humano tiene que vivir un proceso y tiene que vivir experiencias. Como por ejemplo lo que usted tanto ha hablado, del tema de que los niños vivan sus propias experiencias, que de pronto si se caen, pues ellos saben ya cuál es el peligro que tienen, que sepan que hay cosas que ellos no necesitan simplemente llamar, sino que, se cayó, se limpió la rodillita, listo, y siguió adelante y así, ¿sí me explico? Porque de tantas cosas que hemos hablado, de que nosotras somos una representación de cada parte de esta trilogía, eh, hay cosas que de pronto mentalmente o conscientemente nos cerramos a observar. Y es que, por ejemplo, esto lo hablé una vez con Génesis en privado, que ella es más espiritual de lo que cree ser porque Total. hay una conexión ahí que ella tiene, pero por el tema de el miedo a las palabras, volvemos a nuestro Exacto. origen de este podcast, el miedo a Sí, las es verdad. palabras tiene un bloqueo en esa parte, pero eso que usted dice es verdad, pero para mí es una tergiversación. Yo tengo otra. Nuestros padres y las generaciones de antes oprimían sus emociones, Ujú. porque no era lo mismo. Sí, es verdad. Ahorita sacan todas las emociones. ¿En qué vamos a parar? ¿Qué está Sí, como viviendo que las nunca generaciones? aprendieron a aceptar, o sea, como que nunca aprendieron ok, me caí, esto me duele, bueno, ¿qué tan grave Sí, es? Sí, me duele, sí, bueno, no sé, o no así digo llore, yo. o párese, siga, ¿Lloro? porque yo me acuerdo. Bueno, voy a llorar, sí, ¿qué es esto? Yo siento que mis hijos han aprendido eso porque yo los he dejado, ¿saben? Como que, y yo a veces hasta yo misma me quedo como que, oh my God, o sea, esta gente es demasiado dura. Y ayer, o sea, mi hijo mayor se raspó aquí atrás y tiene una raja como así y le estaba sangrando y me dice, mamá, me caí allá. Y yo, mi amor, ¿está bien? Me dice, sí, yo estoy bien, me dolió. Y yo, bueno, mi amor, Ujú, sabe que tiene que tener más cuidado ahora. Me dice, sí, pero estoy bien. Y yo como que, oh, ujú. Mira ese reconocimiento que qué vamos lindo. adquiriendo O sea, o aquí que sea, se lo juro que les cuento y se me para la piel de gallina y me siento así como que toda, porque me emociona tanto. Yo decía, amigo, estoy tan orgullosa que me van claro, hasta ganas de llorar. claro. No, es que, o sea, mira la grandeza en la que estamos, que tu hijo puede decir, wow, me apurrié, pero identifica, me dolió. Ajá. ¿Cuántas veces, pues lo digo, cuántas veces sentimos un dolor y no sabemos si es tristeza, decepción, frustración, Ajá. o a veces me pasó con una persona muy cercana que estaba presentando un examen, lo perdió, varias veces lo había perdido, y ella lloraba. Ella decía, tengo rabia, tengo rabia. Entonces yo le decía, ¿tienes rabia o tienes frustración? O sea, ¿qué es realmente lo que tienes? Porque a Es veces, difícil exacto, es identificar porque uno no difícil sabe, o identificar. sea, la falta de conocimiento de las palabras en realidad, volvemos, nos lleva como un miedo que no entendemos. Exacto, pero que ahora la generación que está, ahora ya no es lo mismo. Ahora un niño te va a decir, ay, me dolió, o esto me pone triste, o estoy, ¿ves? O sea, se siente como si fuera de un extremo a extremo porque estamos en una transición. O sea, estamos pasando de no reconocer nada. Ay, porque yo recuerdo que cuando era niña, tenía 10 años, a mí me atropelló un carro. Y me atropelló el carro y yo me paré, me desperté, yo estaba dentro del carro. Y del miedo, no, 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 yo estoy bien, yo estoy bien. Y yo me paré y me fui caminando, pero así la gente era, yo se llevo al hospital. Y yo, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Yo me dolían las piernas, me temblaba todo. Pero mi abuela me decía, no se vaya con extraños, que se la roban, que no sé qué. Entonces yo me paré, me fui, me tocó caminar como 15 minutos para llegar a mi casa. Pero yo no, yo estoy bien, yo estoy bien. Se me olvidó que me había atropellado el carro. A mí se me olvidó. Entonces, Claro, el imagínate, estrés. Y ya uno, identificar la emoción es sumamente importante para tener una Uf. comunicación asertiva también. Entonces vemos que todo lo que ustedes comentan de antes y de ahora y todo eso, también debemos ver como que el resultado de eso, porque antes, como también los padres frustraban tanto la emoción de los niños, pues eso hacía que los niños no se permitieran la posibilidad también de expresar qué es lo que están sintiendo. Y hoy día hay un poco más de libertad en eso. Que sí hay Ujú. ciertos, o sea, hay ciertas situaciones en las que hay
o sea, una exageración de la situación, sí, es entendible, pero creo que es algo que cuando estamos trabajando de forma consciente en eso, lo podemos ir mejorando hasta llegar a un punto en el que lleguemos a un equilibrio. Ahora, socialmente, mundialmente, no sé si eso va a pasar, pero sí hay una energía colectiva, una inteligencia infinita allí que va haciendo que la frecuencia se vaya como ampliando con respecto a esa situación. Y eso pues lo podemos ver hoy día también en muchos aspectos. Sí, bueno, yo creo que, ay, Totalmente. qué genial, me encanta esto. Como un resumen, yo creo que lo que podríamos hacer es que tenemos que aprender a ser un poquito más racionales y leer el diccionario de las palabras. Total. Aprender el significado de las palabras para que sepamos cómo usarlas correctamente. Porque a mí me Exacto. pasa muchas veces, yo digo una palabra y yo como que realmente, o sea, esto es lo que yo realmente quería decir. Y justamente eso estaba hablando con mi esposo en estos días. Yo digo, yo a veces me siento un poquito extraña cuando digo esposo, porque en mi mente, cuando uno llama esposo a alguien es cuando uno se casa y tiene el papel ahí que dice, esta persona es esposa de esta persona. Y nosotros pues, estamos unidos, nos juntamos y estamos en una casa y decimos una familia. Pero entonces, ¿qué palabra uno correctamente? O sea, en mi mente yo necesito usar una palabra que no me incomode decirla, porque no está como, no es como que acertada lo que, el significado correcto, o sea, como que no es acertado. Entonces ya, como digo, ese miedo, esa incomodidad de las palabras simplemente se resuelve aprendiendo y leyendo el diccionario, saber qué significan las palabras realmente. Y hacer las Exacto. preguntas Totalmente. importantes. Y entender que el otro nos habla basado en un entorno, en un tiempo y en un tono distinto. Totalmente. Genial, genialísimo. Ay, chicas, muchas gracias a esta conversación de pana que me llenó muchísimo. Y a ustedes allí que nos están escuchando, que nos están viendo, coméntenos, háganos sus preguntas abajo en los comentarios, suscríbanse, denle like y pues nos vemos en otro momento. Esto fue todo por hoy. Esto Vamos a Marte. Bye bye. Vamos a Marte. Bye. Bye bye.